Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de negocios y marcas. Hoy vamos a tener un programa muy bueno, muy especial. Vamos a hablar de emociones, de conductas, de actitudes en el trabajo. Vamos a hablar de psicología en el trabajo, psicología laboral, y para eso tenemos con nosotros al psicólogo y coach de vida, Pedro Sojo. Gracias por estar con nosotros. Pedro, bienvenido a Negocios y Marcas. Muchas gracias por la invitación. Súper contento por esta invitación que me hacen nuevamente. Pedro, entender la conducta humana, sobre todo en los entornos laborales, puede ser a veces difícil. Nos encontramos algunas veces con compañeros de trabajo, empleados e incluso jefes a los cuales realmente no entendemos y tratamos de alguna manera de entender por qué hacen las cosas, cómo se manejan en el entorno laboral, pero bueno, a veces eso nos confunde un poco, quedamos un poco más confundidos. ¿Cómo se maneja el tema de la psicología en las empresas, en el entorno laboral? Mira, es súper interesante porque bueno, esto se viene dando desde antes, de los últimos 25 años del siglo XIX básicamente. Watson fue uno de los que empezó a trabajar con esto. Después se mezcló la administración, la sociología, muchas ciencias empezaron a chequear cómo se estaba comportando o cómo estaba influyendo el comportamiento humano en las organizaciones y cómo influían este comportamiento, esta interacción entre las personas que formaban la organización en la productividad de las organizaciones. Y por supuesto que fue un gran golpe aquello de la revolución industrial cuando las máquinas empezaron a reemplazar, porque anteriormente pues los trabajadores iban como robots, hacían sus labores y eso generaba una ganancia, una productividad para las organizaciones, pero luego hubo a partir de eso hubo mayor influencia o mayor interacción entre las personas que conformaban las organizaciones y por supuesto que empezó a verse cómo esta dinámica empezaba a afectar la productividad de una organización como tal. Por supuesto que al darse cuenta de eso, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿O cómo logramos que estas nuevas relaciones de las personas puedan convertirse en ganancia o generar una mejor productividad para mi organización? Y allí es donde entramos con el estudio del comportamiento organizacional desde lo que es la descripción de cómo se relacionan las personas a la organización, el poder medir o el poder evaluar, mejor dicho, cómo es esto, el poder predecir también es otra de las metas del comportamiento organizacional, predecir un poco cómo podría ser el comportamiento de las personas en ciertos entornos y finalmente el cuarto objetivo del comportamiento organizacional sería poder controlar o administrar ese comportamiento dentro de la organización en la medida de lo posible. Y por supuesto que esto va desde el proceso de selección, empieza desde el proceso de selección y es muy importante que las organizaciones o emprendedores del tamaño que sea, ¿sí?, tengan conciencia de la importancia de una selección ideal, ¿sí?, entre comillas, y por supuesto toda esta serie de pasos que al final van a representar una organización más productiva, no necesariamente en lo monetario, sino me refiero a productividad en todos los sentidos, dependiendo del objetivo, la misión y la visión de esa organización. Exactamente, Pedro. Precisamente eso iba, porque a veces, bueno, sabemos que las compañías, las grandes multinacionales o compañías que son, digamos, que tienen una cantidad de empleados mucho más grande, utilizan ya unos procesos de selección que son mucho más avanzados. Muchas veces contratan empresas, a personas como tú, para que de alguna manera participen en esos procesos de selección del personal, o por lo menos para que le diseñen la forma como debe contratarse el personal basado en cada uno de los cargos y los puestos de trabajo que pueden tener disponibles dentro de la organización. Sin embargo, los emprendedores de alguna manera nos enfrentamos a un mundo que es distinto. A veces, digamos, contratamos a personas sin tener, digamos, un estudio cualitativo de la persona, sino simplemente
a través de su experiencia o el currículum que esa persona trae. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a los emprendedores o cómo podríamos hacer los emprendedores que no tenemos, por ejemplo, departamentos de recursos humanos para poder ser más asertivos a la hora de contratar al personal? Por lo menos, ¿cuáles son a lo mejor esas señales que tú dices, no sé, deberías pensártelo 2 veces antes de contratar a esta persona? Mira, te voy a comentar una experiencia de organizaciones pequeñas que viví en Venezuela, justamente, empresas que no eran grandes organizaciones, eran personas, pero que se dieron cuenta, ellos durante un tiempo me estuvieron contratando para hacer el proceso de selección, ¿okay? Pero hubo un momento en el que les pareció caro, ¿okay? En ese momento o en ese periodo empezaron a ver cómo muchas de las personas que habían contratado empezaban a irse. O sea, invertían muchísimo dinero en la preparación para esos trabajadores, en lo que es, mira, este es tu trabajo, todo el proceso, todo lo que representa un proceso de selección y lo costoso que puede ser. Y para que a la semana, 2 semanas o al mes esos trabajadores se iban. Y era precisamente porque habían saltado el paso del filtro que al final hacía yo. Mi recomendación, o sea, porque hay cosas que ni yo mismo pudiese ver a simple vista en una persona. Muchas personas me creen que tenemos una visión así como la de Superman de rayos X y podemos ver que loco está por ahí, con el perdón de la palabra, ¿sí? Pero no es así. En realidad hay una serie de test diseñados específicamente desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para chequear rasgos de personalidad, y no un solo test, y no una sola prueba, y no una sola entrevista. O sea, hay diferentes maneras de poder seleccionar a la persona indicada. Mi recomendación para un emprendedor, para alguien que al menos tenga 2, 3, 4 personas o quiera aumentar este número de personas en su organización, es buscar la ayuda de un profesional en comportamiento organizacional que le permita que pueda al menos tener la entrevista y algunas pruebas que te dé rasgos de personalidad. No va a ser al 100% garantizado esto, pero al menos te da una guía de quién sí y quién no. Y por supuesto que esto tiene que ver con la descripción del cargo que va a ocupar. Puede ser que una persona no tenga los rasgos de personalidad que se necesitan para ciertos cargos en particular y que para otros sirve perfectamente. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo puede tener un trabajo perfecto para el cual le queda al pelo, como decimos nosotros, ¿sí? Y puede que en otra área pues no funciona. Entonces por eso el objetivo, o sea, la misión y la visión de la organización tienen que ir en concordancia con el personal con el que yo estoy o con el que necesito trabajar como organización. Y para eso yo necesito tener una guía. Si no la tengo que buscar otro profesional que me ayude a eso, porque si no voy a invertir mucho dinero que al final se va a convertir en pérdida, porque si ese trabajador se me va porque no pega con el cargo, no pega con la descripción o no va acorde con la misión de mi emprendimiento, la misión de mi organización, entonces al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ya no va a ser compatible la misión de la empresa, ni siquiera el cargo a veces. La misión de la empresa no es compatible con él y empieza a ir a trabajar por dinero. ¿Sí? Ya no hay la motivación, ya no hay deseo de crecer en la organización, simplemente voy porque necesito el dinero y eso disminuye la productividad e incluso puede influir negativamente en el ambiente laboral. Y lógicamente te afecta como emprendedor porque tu emprendimiento no va a tener el mismo rendimiento que esperabas. Simplemente por un trabajador puede afectar una dinámica laboral. Hablemos ahora, pasemos, ya hablamos de lo que es selección de personal, de la importancia de estudiar bien al personal que se va a seleccionar, pero hagamos el ejercicio inverso. Hablemos, por ejemplo, de toxicidad.
de jefes tóxicos, de emprendedores tóxicos, que de alguna manera convierten la organización en una organización tóxica, y también los empleados evidentemente no aguantan, no se terminan yéndose y tienen una alta rotación. ¿Cómo podemos identificar cuando tenemos a lo mejor encargos gerenciales o encargos que son, digamos, de confianza, incluso hasta los propios dueños, que hay toxicidad en el trabajo? ¿Cuáles son esas señales que debe tener a lo mejor un emprendedor que va a entrar a una empresa o que ya entró, acaba de entrar, para notar esa toxicidad, para estar alerta y decir, mejor es el momento de cambiar o de buscar otros rumbos? Sí, una manera sencilla es identificar si mi jefe es un jefe o es un líder. Sí, si mi manager es un jefe o es un líder, si utiliza el poder para que lo sigan, o si utiliza el liderazgo como tal, es decir, se involucra en la dinámica laboral. No necesariamente los directores o managers o el personal directivo de una organización tiene que ser amigable, ¿okay? No, y el liderazgo no es simplemente dejar que los demás hagan, no siempre es democrático, ¿okay? En algunos momentos es autocrático, porque forma parte de lo que es la definición del liderazgo y de cómo debería ser un líder en una organización. Pero una forma es chequear si la misión de esta organización en donde yo estoy entrando va acorde con lo que yo soy, con mi plan de vida, con mi proyecto de vida o con mi visión de la vida como tal, mi personalidad. Y también si estos jefes o este personal directivo de la organización en la que estoy trabajando va acorde con lo que yo soy. Uh-huh. Si yo soporto, si yo puedo manejar, administrar el jefe tóxico y yo puedo ser igual de productivo y sentirme igual, pues bien, ¿sí? Porque no es un 2 más 2, es decir, yo conozco personas, muchos trabajadores que saben manejar la toxicidad de un jefe que tú lo ves a simple vista y dices, oye, qué tipo tan tóxico, y tiene 10, 20, 30 trabajadores a su cargo y están felices de la vida haciendo lo que hacen, y les importa muy poco el ánimo que tenga el jefe. Pero también hay personas que son más sensibles a ese tipo de toxicidad, si se me permite ese término, y por supuesto que de buenas a primeras, apenas lo ven, apenas interactúan, ya les baja la energía, los tumba, tienen que ir a consulta, tienen que ir a recursos humanos, ponen la queja, al final terminan quemándose en el trabajo y cambiando de trabajo porque no lo pueden tolerar. Entonces, varía mucho de persona en persona, no es un 2 más 2, pero cuando eso pase, sí, es importante que yo sea sincero conmigo mismo. Ya visto desde el trabajador, desde el emprendedor, es bueno que yo sea sincero, mira, y decir, yo tengo la capacidad para manejar esta situación o necesito desarrollar estrategias que me permitan manejar esta situación, porque, por ejemplo, la oportunidad de trabajo es muy buena. Mira, este trabajo es el que yo quiero, es el que deseo, es lo que he esperado, pero el jefe es tóxico. Entonces, me toca a mí, si yo quiero mantenerme allí, desarrollar estrategias que me permitan mantenerme en ese trabajo soñado a pesar del jefe tóxico. O, si no es así, yo digo, bueno, chao. Eso se puede cambiar, Pedro. Uno puede por ejemplo, manejar conductas tóxicas. Por ejemplo, digamos, tienes una persona que está en un in-between, no está acostumbrado a manejar un jefe tóxico, tampoco está en ese proceso de que para él es inaguantable estar liderado por un jefe tóxico. Hay de alguna manera algunos trucos desde el punto de vista de la psicología para, digamos, hacer que te perturbe menos el tema de la toxicidad. Sí, no son trucos, en realidad son estrategias psicoterapéuticas que truco me suena a magia, pero no es magia, en realidad es una serie de pasos que puedes hacer, que puedes lograr y que te van a permitir manejar esa situación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú descubres que de ese jefe tóxico hay cosas particulares que pasas y otras que no.
O sea, el tipo no puede ser totalmente tóxico. O sea, algo tiene que tener bueno, o de repente tiene sus días. Entonces, cuando tú empiezas a examinarte a ti mismo, porque hay que empezar por allí, si algo me molesta de este tipo tóxico, ¿qué es lo que me molesta? Yo tengo que descubrir primero qué es lo que me molesta y empezar a trabajar en eso. Es que es muy déspota, es que es egoísta, es que es grosero, es que, no sé, es irrespetuoso. Ok, ¿cuál de esas características? O son las 4. Ok, entonces te toca a ti como persona empezar a trabajar en eso, porque yo no tolero este nivel, porque al final lo que te está mostrando tu jefe tóxico es un nivel de irrespeto o un nivel de grosería o un nivel de intolerancia, ¿ok? Entonces hay ciertos niveles que tú soportas, porque tú me dices que no eres esa persona no es totalmente sensible, sino que está ahí en el medio. Entonces ese nivel que te está mostrando tu jefe tóxico, ¿por qué tú no lo soportas? O sea, ¿qué viene allí? ¿Qué es lo que está pasando en ti que no tienes las herramientas para manejar eso? Y cuando tu jefe te muestra eso, lo que te está diciendo a ti es, tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso porque así como está ese jefe puede ser el que viene, claro. O puede que tengas una cadena de historia de jefes déspotas. Entonces tú dices, oye, ¿por qué yo tengo una historia de trabajos diferentes con tipos que me consigo iguales de tóxicos? Hay algo en mí que yo tengo que trabajar y esa es la invitación que te hace. Como la teoría junguiana de que lo que está allá, la proyección percepción es proyección. Estás de alguna manera proyectando algo que probablemente internamente te afecta, ¿no? Que hay que tratar de superar. Pasando a lo positivo, ya dejando de lado la toxicidad, según tu experiencia, ¿qué cualidades debería tener un trabajo o una empresa para que, digamos, haya armonía? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú recomiendas que se implementen dentro de las empresas para que el ambiente laboral sea armónico? Mira, hay muchas, pero voy a recoger la experiencia japonesa y es que tienen un pendón gigante en muchas de sus organizaciones. Tienen un pendón, un banner gigante en la organización que todos con la misión de la empresa, que todos los empleados leen cuando llegan. Es decir, si yo como empleado, como parte de una organización, estoy alineado con la misión de la organización a la que pertenezco, yo me digo a mí mismo si soy compatible o no soy compatible, ¿okay? Para empezar por allí. Y por supuesto que está ya el hecho de generar esa pertenencia, ¿okay? Generar esa pertenencia hace que yo pueda invertir en preparar a las personas que trabajan conmigo, en sentirme libre de expresar las situaciones de la organización que van a generar, que yo sé que van a generar productividad en la organización. Y por supuesto está el hecho de poder desarrollar a ese personal, es decir, cuanto más capacitado estén las personas con que trabajan conmigo, en consecuencia, pues mejor va a ser la productividad. Y por supuesto que es importante estar chequeando esa interacción y cómo se alinea. Hay algo que es un tema que forma parte también de la misión y la visión del emprendimiento de la organización en donde estés, y es tener un plan que te lleve allá. Es decir, las personas son las que te van a llevar a cumplir ese plan estratégico, ¿sí? La misión, por supuesto, y la visión de la empresa, y por supuesto tener un plan estratégico es clave, porque cada paso de ese plan estratégico te va a ir acercando a la misión o a la visión. Entonces, mientras tu talento humano esté consciente de esa misión, de esa visión y de ese plan que tú tienes como emprendedor para lograr lo que quieres lograr, ¿okay? Entonces tu talento humano va a enfocarse en eso. Es decir, y la idea es que eso sea medible. La idea es que todo plan sea medible. Es decir, lo que yo hago hoy le suma a lo del final de la semana, ¿cierto? Correcto. Entonces, al igual que el desarrollo de un objetivo para un plan, cada acción que toma
un empleado, un talento humano, va o debe ir enfocada en la visión de la empresa. Todo lo que se haga. Pedro, básicamente es que tus empleados estén claros de la misión de tu empresa y hacia dónde vas y cuál es el plan y cuáles son tus objetivos, que eso no pasa muy a menudo. Muchas directivas, directores se reservan su estrategia, su plan y no se lo transfieren a los empleados con la suficiente claridad, sino que más bien digamos, se los transfieren en órdenes, ¿no? Y muchas veces el empleado no entiende y no sabe por qué está haciendo las cosas. Entonces, básicamente, tu recomendación sería que haya claridad sobre la misión de la empresa y hacia dónde va también. La visión y el plan estratégico, ¿no? Exactamente. Sobre todo en Latinoamérica existe un miedo a que si tú planteas tu visión y tu misión, alguien te la va a robar. Algún empleado te puede robar la idea, ¿ok? Pero eso habla más de tu trabajo, o sea, mejor dicho, si tienes miedo a mostrar tu misión y su visión es porque no estás muy seguro de que eso realmente es. Entonces, cuanto más claro esté eso para quienes trabajan contigo, pues mejor te va a ir. O sea, sentir la libertad. Bueno, y si hay alguien que pueda, en realidad no te pueden robar la idea de tu organización. O sea, esa es la visión y la misión. Ahora, cómo se llega allá es lo que está aquí, eso es lo que vale, eso es lo que vale dinero, ¿ok? Y solamente tú lo sabes, porque al final tú eres la organización que lo desarrolló. Entonces, en esa medida logras que se involucre el talento humano y te ayuden, y te vayan empujando hacia la visión, siempre y cuando esa misión y esa visión genere un rendimiento para el talento humano, siempre y cuando ese talento humano sea reconocido permanentemente, porque ciertamente somos seres que necesitamos motivación interna y externa. Entonces, si ves, ok, yo te estoy ayudando a cumplir tu misión todos los días, mira cómo van los números, mira cómo va esto, pero del otro lado no hay un feedback, entonces puede generar lo que llamamos el burnout, el síndrome de burnout en los trabajadores, y se te van y pierdes talento humano que es súper valioso. Sí, sobre todo cuando tiene muchos años trabajando contigo y ha entregado mucho a la organización. A veces sucede que no entendemos por qué hay un cambio tan drástico en la forma como el empleado está trabajando, y en lugar de abordar el tema, digamos, preferimos juzgar y no lo abordamos, y termina el empleado saliéndose de la organización. Por último, para terminar, Pedro, ¿qué recomendaciones le darías tú a los empresarios, a los emprendedores en relación a este tema, el tema de la psicología en el trabajo? Sobre estar más atentos, como que algunas herramientas útiles que se puedan utilizar, una recomendación basada en tu experiencia, que tienes muchos años de experiencia no solamente en psicología, sino también haciendo coaching. ¿Cuál sería tu principal recomendación? Mira, lo principal es hacer conciencia de que las personas que están, o mejor dicho, que tu organización funciona con personas y que las personas pueden tener cualquier, mejor dicho, no son robots. Es decir, un día pueden tener mucha energía y otro día pueden estar bajos de energía. O sea, son dinámicos, o sea, somos dinámicos como seres humanos. Entonces, entender ese dinamismo, ¿okay? Como seres humanos, ayuda mucho a comprender, a llevar un poco mejor esa dinámica emocional también que se maneja en la organización. Es decir, el hecho de que yo trabaje en una organización no me quita mis emociones, no me quita el que haya... esté triste porque mis hijos estén enfermos o porque haya discutido con mi esposa. Eso puede afectar, aunque muchos directivos no lo entiendan o no lo quieran ver, eso puede afectar la productividad y afecta la productividad de ese trabajador y consecuentemente la productividad de ese día en la organización. Entonces, en la medida que como directivo yo pueda comprender esa dinámica, y si se me va de las manos, o sea, comprenderla también, tengo que saber que si se me va de las manos tengo que buscar ayuda profesional. Si yo no tengo las herramientas, yo puedo buscar ayuda profesional. No necesito contratar un psicólogo, pero puedo buscar ayuda profesional para esto en particular que pudiese estar ocurriendo
en mi organización. Y para eso, pues precisamente es que existimos personas que trabajamos en eso, que nos preparamos para eso. O sea, precisamente para atacar ese tipo de situaciones que los directivos pues no tienen tiempo, porque es comprensible. O sea, como directivo estás dedicado a la productividad, a las ventas, a la bolsa, a lo que sea, ¿ok? Y no tienes tiempo para esas pequeñeces, vamos a ponerlo así, que a veces ocurren, ¿no? O sea, que no son pequeñas realmente. Que no son tan pequeñas, que no son tan pequeñas. Como te digo, yo he tenido experiencias donde un solo trabajador afecta el ambiente laboral de 30 personas en una sola área. Entonces, tú dices, oye, una sola persona me está generando un malestar, un ambiente laboral negativo que afecta a mi productividad. Yo tengo que hacer algo como es, tengo que hacer algo allí como directivo, porque yo estoy más arriba como directivo porque puedo mirar hacia abajo. Entonces, yo veo cómo la productividad se puede ver afectada. Entonces, la recomendación es, si trabajamos con personas, inevitablemente en algún momento nos vamos a encontrar con la emoción o la emocionalidad de esa persona, sea buena o no sea tan buena. Si yo sé cómo manejarla, bien, pero si no sé cómo manejarla, pues sí, me sincero y busco ayuda, tanto para la organización o también puedo buscarle ayuda a la persona. Pedro, si queremos conocer más sobre tu trabajo, sobre tus consejos o ponernos en contacto contigo para asesorías, ¿a través de qué medio podemos hacerlo? Puedes buscar @PedroSojo en Instagram, me puedes buscar en el canal de YouTube Mental Fit PS, y también, por supuesto, Pedro Sojo, aparezco en todas partes, así que no hay problema. Por ahí perfecto. Me contactan. Buenísimo, muchas gracias Pedro por estar con nosotros, muy buenos los consejos y bueno, hay que estar de alguna manera pendiente de lo que sucede en la organización, de las emociones, de las actitudes, de los cambios que hay digamos, en las personas que forman parte de la organización, porque al final es un tema, toda organización, aunque el fin último sea la productividad, toda organización es un ambiente humano y como ambiente humano debe ser tratado. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro, y a ustedes, amigos. Nos vemos la semana que viene en otro programa de negocios y marcas aquí por VPI TV, en vivo siempre. Gracias, Pedro. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.